Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en el día cierre del primer encuentro de las culturas populares de Cadereyta, y es para mí un gusto, a nombre de la Unidad Regional de Culturas Populares y el municipio de Cadereyta, darles la bienvenida a esta mesa de diálogo para conversar temas prioritarios en la región en torno al patrimonio cultural inmaterial. De verdad es un gusto contar con la presencia de tan respetadas pues autoridades que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto contar con la Secretaría de Cultura, con el Centro INA Querétaro, con la Universidad Autónoma de Querétaro y con el municipio de Tolimán, a quien ahorita nos dedicaremos a presentar como es debido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar el día de hoy en el marco de este encuentro de culturas populares de Cadereyta. A nombre de la Unidad Regional de Culturas Populares les damos la más cordial bienvenida y las dejaré con la compañera Ruth Aurelio Soto Fuentes, quien se permitirá moderar y presentarles directamente. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muchas gracias, maestro Oscar, y también les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, y me voy a permitir hacer una brevísima introducción en torno a qué irá esta conversación entre los ponentes que nos acompañan en la mesa. Este conversatorio se constituye en un foro en el que la participación de académicos, representantes institucionales y portadores de cultura van a reflexionar sobre el patrimonio cultural inmaterial y las condiciones que posibilitan el reconocimiento de esos bienes culturales como estrategia para valorar y fortalecer las diversas manifestaciones culturales en la región de Cadereyta, contribuyendo así en su preservación y en su difusión. El día de hoy se reflexionará sobre las acciones institucionales que se realizan para la salvaguarda del patrimonio cultural. Y la temática principal será la recuperación de experiencias y acciones en torno a la revitalización y promoción del patrimonio cultural inmaterial en el estado de Querétaro, muy en especial el caso de los pifaneros del semidesierto queretano y el uso del sotol o flor de cucharilla en la elaboración de chimales o frontales. Para efecto de gestar este espacio de diálogo se contará con un panel de reconocidos y muy importantes promotores culturales, especialistas, investigadores y representantes institucionales que cuentan con un amplio trabajo en torno a la promoción para la salvaguarda y difusión del patrimonio cultural inmaterial. Sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan en este panel. De izquierda a mi derecha se encuentra el antropólogo Miguel Medellín Martínez, quien es director de Cultura del municipio de Tolimán, y para quienes les pido un fuerte aplauso. A su lado también nos acompaña el antropólogo Eduardo Solorio Santiago, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Después está con nosotros el arquitecto Gustavo Adolfo Sánchez, quien es director de Difusión y Patrimonio Cultural de Cadereyta. Y también me acompaña la maestra, la antropóloga Edith Rangel Cruz, del Centro INA Querétaro. Bien, pues para dar inicio vamos a ceder la palabra en primer lugar al antropólogo Miguel Medellín Martínez. Ellos deciden que primero a Gustavo para que nos platique en torno a este tema. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sacarlo, me siento un poquito más libre. Gracias por la invitación, Oscar, gracias por la bienvenida, Ruth. A todos los presentes, muchas gracias por asistir a este conversatorio, esta plática que ha venido gestionando la Unidad de Culturas Populares desde hace algunos meses, trabajando, y bueno que se da. Me da un gusto aquí estar acompañado de estas grandes instituciones en el estado a través de estas personalidades que nos acompañan. Y bueno,
Yo vengo un poquito a platicarles de qué estamos haciendo desde la Secretaría de Cultura del Estado para seguir apoyando a estas regiones tan llenas de patrimonio inmaterial, de cultura, de tradiciones. ¿Cómo estamos apoyándolas? ¿Qué es lo que pretendemos generar en esta administración? Y de alguna forma, cómo ir llegando a nuestras metas. ¿Vale? Desde la Secretaría de Cultura hemos estado ahorita retomando los programas federales como el PACMIC. Hemos estado trabajando de la mano con ellos, le vamos a dar continuidad. Estaremos buscando ampliar nuestro recurso dentro del programa. En estas fechas hemos llevado a cabo algunos talleres en San Joaquín. Se iba a llevar a cabo uno aquí, no sé si se alcanzó a llevar a cabo el día de ayer, si no se programará. Estaremos en la semana que entra en la Sierra Gorda trabajando uno de los talleres para acercar a todos los portadores de estas tradiciones la información acerca de este tipo de programas. Aunado a este programa federal, tenemos el programa de la cultura, está al siguiente nivel. Este es un programa estatal en el cual estamos apoyando a todos los artesanos también y portadores de tradiciones. ¿Qué hicimos con este programa? Con este programa quitamos muchos de los requisitos que anteriormente se traían en otro programa estatal. Lo hicimos más fácil para que la mayor gente pueda acceder a él. Entonces, realmente los requisitos ahora son muy sencillos. El proyecto y los formatos son también muy simples. De esta forma queremos llegar a más personas que no tengan a lo mejor las posibilidades de tener una computadora, sino que también lo puedan llenar a mano. Estamos abiertos a que nos los envíen vía correo electrónico, vía un WhatsApp. Entonces estamos trabajando en este sentido. ¿Quiénes se han beneficiado ya de estos programas? Tenemos en las zonas de Amealco las chicas que se dedican a hacer las muñecas, son unas de nuestras beneficiarias. En la zona de Cadereyta tenemos unos talleres de barro aquí antes de entrar a la cabecera, que han sido apoyados dentro de este programa, al igual también la gente que teje la palma. Ellos también son beneficiarios de este programa. ¿Qué otra acción hemos tomado nosotros como bandera? Hemos podido acercarlos a lo que son tianguis, venta. Tuvimos una buena asistencia en Los Pinos, pudimos llevar artesanos de los 18 municipios a Los Pinos. De Cadereyta estuvieron participando 2 personas, de Tolimán estuvieron participando tanto cocineras como artesanas. Entonces, de los 18 municipios estuvimos participando en esta labor que fue a Los Pinos, ¿no? Acercarlos a la Ciudad de México, acercarlos al epicentro de las artesanías y tradiciones, ¿no? Que es el Centro Cultural Los Pinos. Y bueno, hicimos esa labor de estar movilizando a los artesanos. Y también tenemos la parte que le llamamos Artay. Es un bazar que generamos en nuestras oficinas en el Centro Estatal de las Artes. Este bazar tiene igual el objetivo de difundir y promover nuestras artesanías a nuestros artesanos, y se lleva por lo menos una vez al mes. Hay ocasiones donde se nos juntan con algunos eventos y nos podemos recorrer mes y medio, máximo 2, pero igual están invitados los artesanos de los 18 municipios y ahí es abierto. Es posible que ahí se tengan hasta más de 5 artesanos por municipio. Como es un espacio más cercano, más hacia nosotros, está completamente abierto. Otra iniciativa que tenemos es que se lleva a cabo, por ejemplo, este mes, por ahí vamos a tener 24, 25, si no me falla la memoria, la pasarela Nitoki Mamengu, que significa en ñañú, pasarela en familia, donde se juntaron 18 diseñadores con 7 artesanos de cada uno de los municipios, y van a presentar vestidos, no nomás para mujeres, sino para la familia. Va a haber ropa para niños, ropa para niñas, con este trabajo y vínculo entre diseñadores y artesanos.
Entonces, esas son parte de las gestiones que hemos estado haciendo. Asimismo, bueno, estamos retomando el plan de salvaguardia de lugares de memoria y tradiciones de las otomichichimecas, que nos toca también en esta zona. Es un plan de salvaguardia que está pendiente, que ya se ha estado trabajando, pero aún no llega a consolidarse. Entonces estamos retomando este tema que es muy importante para la salvaguardia y para la declaratoria de UNESCO que se tiene de la zona. Ahí, bueno, están participando aquí mis compañeros de la mesa, la mayoría, Miguel con una participación muy activa dentro del programa. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué vemos? La siguiente iniciativa y el siguiente objetivo es retomar estas tradiciones de la Huasteca y llevarlas a hacer un expediente. Ojalá el tiempo nos dé, los conocimientos nos den, para que este mismo expediente también sea inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, en la región Huasteca nos toca esta zona, la zona serrana, y bueno, ahí también tenemos prácticas en Tolimán, y que queremos unirlo a este patrimonio, a esta región de las Huastecas, porque bueno, ahí también en Tolimán se baila buen guapango. Entonces, bueno, no nomás se baila buen guapango, también hay buena comida, buenos textiles y todo lo que lleva la actividad de la Huasteca. Entonces, estamos trabajando en ello sobre estos temas, consolidando algunas cosas pendientes que quedaban o quedaron ahí en administraciones pasadas, y dándole continuidad a los demás trabajos, tanto del gobierno federal como en la parte estatal. Ese es parte de lo que estamos haciendo desde la Secretaría. Están abiertas las puertas para el que guste acercarse con nosotros, que tenga alguna duda de lo que estamos llevando a cabo. Con mucho gusto los atenderemos desde la Secretaría de Cultura. ¿Bien? Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Gustavo Sánchez, quien es director de Difusión y Patrimonio Cultural. Voy a cederle ahora la palabra al antropólogo Miguel Medellín, ya lo dijo Gustavo, para que nos platique sobre este trabajo que ha desarrollado allá en su municipio de Tolimán, con respecto a la preservación y a la tradición de la música y ritual de los pifaneros. Adelante, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Antes de iniciar con mi participación, quiero agradecer la invitación que nos ha hecho Culturas Populares, también la atención a la Secretaría de Cultura. Gracias, arquitecto. Ruth, muchas gracias y la invitación, desde luego, también aquí al Gobierno Municipal de Cadereyta por permitirnos tener estos espacios para poder dar a conocer un poquito acerca del panorama general, que tiene que ver con dos expresiones culturales muy importantes en la región, no solamente para Cadereyta, sino creo que esta amplia región del semidesierto, pues incluye esta importante tradición como la música ceremonial de los pifaneros, que bueno, también voy a puntualizar también en esa definición, de acuerdo también a la propia opinión, la propia identificación de los portadores de estas tradiciones, y que sabemos que esta región del semidesierto del estado de Querétaro, como ya lo mencionaba el arquitecto Gustavo, es una región reconocida por la UNESCO. De repente también pareciera ser que los nombramientos son como una medallita más a los municipios. Los reconocimientos, sean cual sea, pueblo mágico, de patrimonio inmaterial, como es el que está inscrito también la región de Cadereyta, que comprende las comunidades del Jabalí, Guerillas, de esta zona del municipio, porque no abarca para esta zona central de la cabecera municipal. Pues son comunidades muy ricas en términos precisamente del patrimonio. Pareciera ser que algunas de ellas no producen lo que pudiéramos entender o llamar como cultura. Hay diferentes manifestaciones en las cuales también son dignas también de reconocerse. La región del semidesierto, enmarcada en el territorio
de la Declaratoria de Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los Pueblos Otomí Chichimecas de Tolimán, la Peña de Bernal, guardián de un territorio sagrado. Enmarca también comunidades de Cadereyta, como las que ya mencioné, el Jabalí, La Florida, Higuerillas, de Colón, las que están del lado del Pinal del Zamorano, estas comunidades que también están dentro de la declaratoria, el Carrizal, Fuenteño, todas estas comunidades de la Sierra de Colón. Y de Ezequiel Montes pues tenemos la presencia de Bernal. Y de Tolimán tenemos 32 comunidades de las 43 que están inscritas en esta región del semidesierto queretano, que son parte de este patrimonio, de lo cual cada una de ellas tiene particularidades muy importantes, pero también tienen puntos de convergencia, como lo puede ser esta música ceremonial, estas ofrendas que vienen siendo los chimales, como los conocemos allá, y que son parte también de lo que integra a la comunidad, que son parte también del valor que las comunidades también le asignan a estas expresiones culturales. Por ello también me voy a permitir nada más tomar una cita en relación a este patrimonio cultural inmaterial, que son todos los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas, junto con instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes y que las comunidades, los grupos y en algunos casos individuos reconocen como parte integral de su patrimonio. Y menciono todo esto porque decíamos, no es solamente el músico, no es solamente la planta, sino que dentro de todo ello, la planta del sotol para las ofrendas, dentro de todo esto vienen elementos asociados a cada uno de ellos. Y con propuestas de lo que son y lo que deberían de ser o lo que quisiéramos preservar, también viene el término de salvaguardia, que se basa en promover las medidas que garanticen la viabilidad de este patrimonio, comprendido como la identificación, documentación, investigación, recuperación, preservación, protección y sobre todo también la valoración y transmisión para que se revitalicen estas expresiones culturales. ¿Sí? Es lo que integra estos dos conceptos que enmarcan precisamente parte de todo esto que el municipio de Cadereyta, en coordinación con instancias de cultura, están promoviendo en este caso. El tema de la música ceremonial en Tolimán y en estas regiones del semidesierto, pues tenemos que reconocerlas a partir de la identificación de lo que ellos son y cómo se definen. En el caso de Tolimán, ellos dicen, nosotros somos los tamborcitos, nosotros no, si bien la flauta, que se reconoce como el pífano, pero nosotros no somos pífanos, nosotros por regiones también dicen, nosotros sí somos pífaneros, nosotros somos tamborcitos en la zona de higueras principalmente, ¿sí? Y esto también tiene que ver con la propia cosmovisión de los pueblos originarios, esta cosmovisión que nos tendría que darnos a entender también a nosotros como promotores o como instancias de gobierno, cuál es su visión del mundo respecto a un instrumento, respecto a lo que tocan, a quién le tocan, cuándo le tocan y para qué tocan, ¿sí? Esta importante identificación o cómo soy ante el otro, ¿sí? Y en este caso también los tamborcillos o meshfani, como se dicen en lengua otomí en Tolimán, pues son parte también de esta cosmovisión en una vinculación de lo que es la flauta es viento, la flauta es vida, sin aire no hay respiro y sin respiro no podemos vivir. Esa reflexión desde los pueblos originarios que se logró integrar en una compilación que hizo en el 2006 el INPI a partir del maestro Julio Herrera, en esta cosmovisión también de los propios pueblos originarios de Tolimán. No es la excepción también la cuestión del aire y el tambor
este sonido se vincula al latido del corazón, de lo que tocan a través del tambor. Si deja de latir, representa la muerte, y la música es la herencia que no se debe perder. Es la visión también de estos músicos del Mexpaní en Tolimán. Entonces, si entendemos también esta visión que tienen los músicos tradicionales de tamborcillos Mexpaní, o tunditos como en otras regiones específicamente en Tierra Blanca, ¿verdad? Los tunditos, esta zona de Guanajuato, que así se denominan. Si tenemos también esta perspectiva de lo que ellos piensan de acuerdo a el instrumento, no es un instrumento aislado, forma parte de mi persona, forma parte de mi vida, forma parte de lo que yo expreso a las imágenes en estos casos. Y que también los tamborcillos son, bueno, siempre van en pareja de músicos. No hemos, hasta el momento, no hemos incluido o reconocido músicos de tamborcillos que sean mujeres hasta el momento, como ya en el caso de otras expresiones como el guapango, ¿no? Que ya hay muchas mujeres guapangueras y tocan y cantan muy bien, pero aquí hasta el momento no ha habido esa participación. Y esta participación también se entiende desde los propios cargos rituales, que finalmente donde tocan pues son principalmente las celebraciones comunitarias, ¿sí? Porque las mujeres tienen ciertos roles en la presencia de la fiesta comunitaria, como es atender que el sahumador no deje de tener la brasa, por ejemplo, como es cargar el florero en la procesión, etcétera, preparar los alimentos para las comidas. Entonces también desde ahí se entiende esta parte del por qué el hombre es el único que entra dentro de esta tradición. ¿Sí? En el caso de Tolimán, pues efectivamente hay en algunas comunidades, particularmente hablando como en San Antonio de la Cal, que está el patrimonio cultural en riesgo, esta música de que ya hay pues ancianos, ¿no? Está un señor que está tocando con su hijo de 14 años y que toca muy bien, pero nos falta ahí como que reforzar estas partes en estas comunidades, como lo es también San Pablo. En Tolimán, repito, hay presencia en Casablanca, Los González, donde particularmente he ubicado al señor que elabora estos instrumentos, y que también decía él, tiene su chiste elaborarlos. El señor Juan Rincón nos decía, porque el cuero, para que te dure un tamborcito, tienes que ponerle cuero de cabra blanca, no es cualquier cuero de cualquier chivo de cualquier color. El curtido también lleva un proceso. El material, el aro, pues tiene que ser de sauce para que dé el sonido, tiene que ser cortado previamente, preparado y cortado en el mes de octubre, que es cuando la luna está maciza. Entonces, son conocimientos que también se tendrían que incluir en una documentación para tener una salvaguardia más oportuna, ¿sí? ¿En dónde tocan estos músicos pifaneros? Desde lo que hemos podido aprender de ellos, en las celebraciones comunitarias con motivos religiosos principalmente. No es de que le vayan a tocar el día que llega el candidato, no, eso nada de esas cosas deberían de ser. En el cumpleaños del jefe de culturas populares tampoco deberían de tocar, ¿verdad? En el cumpleaños, nada de esas son específicamente en celebraciones comunitarias religiosas, en peregrinaciones rituales, a los cerros y montañas sagradas de toda esta parte que comprende el patrimonio cultural, como peregrinaciones asociadas a la petición de lluvia. La música también es una ofrenda, sonido que también convoca a la comunidad a participar en las fiestas, ¿sí? Entonces, y los momentos en que tocan son diversos los momentos en los que se debe de tocar. Por mencionar algunos de estos momentos, son las piezas de caminata,
también puede ser en procesiones, en peregrinaciones, encuentro de imágenes, se tocan también alabanzas, se tocan en la colecta de limosna para la preparación de la fiesta, la construcción de enramadas, cuando se construye y se levanta también el chimal, cuando se tocan las mañanitas a las imágenes o nochecitas, al igual también para el acompañamiento a los nuevos mayordomos. La famosa sentadera limosna, que también es la colecta previa para la fiesta. Recibimiento de nuevos mayordomos, también en la despedida de estos mismos. En las velaciones, piezas también para la ofrenda del Día de Muertos, piezas también para las comidas rituales, y también en la bendición y piezas para cuando está la comida ritual, bendición de alimentos. Y también tocan piezas populares, por ejemplo, allá tocan el corrido de Tolimán, tocan también la Puerta Negra de los Tigres del Norte. Todas estas piezas, muchas de ellas se las saben. Pero en esta parte de en qué momentos tocan, que yo lo clasifiqué un poquito así, es también nos falta reforzar, darle orden también en la parte también de la integración de músicos de mayor experiencia, para que los nuevos que están o que se inviten a talleres pues también puedan tener todos estos conocimientos. Comentaba aquí con Lalo hace un momento, los compañeros de esta mesa, el esfuerzo que ha hecho Culturas Populares me ha parecido también muy oportuno en el tema de la comunidad de Maguey Manso, con los niños que han estado tocando. Sin embargo, también eso nos ha arrojado un problema que igual no grande, pero sí esta situación de que los señores más de mayor edad, que son de la tradición, pues se sienten un poco desplazados. No se sienten como cobijados con todos estos proyectos, pero que también lo que nos argumentaban ellos es decir, ¿sabes qué? Pues sí, qué bueno que estén los niños, pero pues ellos no saben tocar la pieza de la ofrenda de difuntos, ellos no saben tocar la pieza para la despedida de mayordomos. O sea, son cosas que en la salvaguardia se deberían de considerar e integrar, ¿sí? Como una parte de la reflexión. El meshfaní o los tamborcillos en Tolimán, también mencionaba de las cosas que también se han apuntalado en esta tradición, pues es el taller de niños de Maguey Manso, donde la asesoría del maestro de la comunidad de Bomensá han instruido a estos niños de esta comunidad. También con Radio Querétaro se ha podido hacer registro de los audios de varios de los paradas de tamborcitas, como también se les conoce. También hemos apoyado en esa parte a ellos, que quieren tener su propia música, y que Radio Querétaro nos ha apoyado también. Se llevó a cabo también con el Museo Histórico de la Sierra Gorda la documentación de toda la música con motivo del Festival de Santa Cecilia, donde se documentó la música de la Sierra Gorda y semidesierto queretano, de la cual también en el caso pues también participó Cadereyta. Fue Cadereyta, Colón, Ezequiel Montes, Tolimán, San Joaquín, Peñamiller, Jalpan, Landa, Arroyo Seco y Pinal. Fueron los municipios que participaron. En el caso de Tolimán se registró desde bandas de viento, tiro de Huapango Huasteco, zona ribeño, música ceremonial de tamborcillos, música también de Semana Santa, oratoria de Semana Santa, de música de Navidad. Fue mucha la música que se registró dentro de las cosas acertadas que también se ha tenido en esta parte de la documentación. Y actualmente nos ha dado también mucho gusto que a iniciativa del párroco allá en Tolimán, como allá tienen nuestro párroco tiene la comisión de pueblos originarios, pues se ha dado también a la tarea, y ahora pertenece al decanato de aquí de Cadereyta, me parece, en Tolimán. Está ahora aquí con, ¿verdad, señora? ¿Sí? Antes estaba allá con Soriano y ahora ya lo pasaron para acá, para Cadereyta. Entonces, algo de las cosas que está promoviendo el párroco allá en Tolimán, pues es un taller de músicos de tamborcillos, y también un taller de lengua otomí que también está trabajando allá desde la propia parroquia.
Y bueno, para terminar mi último comentario, pues el taller con pifaneras, que sea integral, que se considere la música ceremonial, alabanzas y rezos, es también de las cosas que se piden como elementos asociados a una tradición. En la fiesta tenemos tanto las alabanzas, tenemos los rezos propios para cada momento y también la música que se integra, ¿sí? Ese es el panorama respecto al tema de la música de tamborcillos. En referencia a la planta del sotol, los frontales, hay una amplia tradición en el caso de Tolimán, y que tenemos también pues el más simbólico, que es el chimal de San Miguel, con más de, bueno, tiene 23 metros, más la bandera da 25 metros por 2,5 de ancho, que más o menos ocupan como unas 50 piñas de planta de sotol para ese chimal, ¿sí? La organización comunitaria también depende mucho de las mayordomías, ¿sí? Y me refiero a ello también porque en Tolimán se ha podido entrar la Semarnat para poder también tener las famosas humas, donde se produce la planta del sotol. De hecho están 2 humas, una en San Pablo y otra ahí en un barrio de Horno de Cal. La de Horno de Cal es la que provee de planta para la tradición de los xitales de San Miguel, que es el chimal que ocupa más planta. Entonces se ha podido también reglamentar un poco, sin embargo, reglamentar un poco en términos de los permisos que tiene que dar esas instancias de protección al medio ambiente en relación con una tradición, ¿sí? Extraen 50 plantas, pero de cada planta que extraen deben de plantar 10, pero también deben de considerarlas, plantarlas en regiones donde también se pueda seguir reproduciendo esta planta, para que no se nos acabe en 3 años esta planta y ahora qué se le pone, ¿no? Porque son ofrendas comunitarias que tanto es el esfuerzo y que también están vinculadas desde luego también a los ciclos agrícolas mesoamericanos y a la ofrecimiento de estas ofrendas a X o Y imagen. Por ejemplo, ahorita acaban de realizarse el frontal, el chimal de aquí del Cerro del Calvario en la cabecera municipal, en Sabino de San Ambrosio principalmente, y vienen más para junio, en la fiesta de la Santa Cruz de la Chaja, las fiestas del agua que les llamamos allá, y ya las que vienen de septiembre, ¿sí? Entonces la participación es muy importante, sin embargo también hace falta también más presencia de asesoramiento también de las instancias de gobierno para estos temas de las ofrendas comunitarias, que en general en la zona de Higueras, el caso también para la fiesta patronal de San Pablo, que es la que se liga también aquí con Cadereyta, pues cada una de las danzas de apaches y concheros son las que ofrecen un chimal más pequeño, pero no dejan de gastar, ocupar la planta del sotol. Y sí nos falta también en estos términos mayor asesoría para el cuidado, conservación y sobre todo saber dónde se deben de plantar este tipo de plantas para el mantenimiento de estas ofrendas comunitarias, que no son el espectáculo como de repente también en términos turísticos de repente nos hacen ver, de que vayan a ver el chimal de San Miguel. Pues no nada más de que lo veas, sino que verlo con respeto, ¿sí? Que es lo que también se pide, porque luego de repente hay más gente que toma fotos que los que están adornando o cagando el chimal, lamentablemente. Sí, bueno, con esta termina mi intervención. Muchas gracias, Miguel Medellín, por tu participación. Y voy a ceder la palabra ahora al doctor Solorio. Por favor, Lalo. Muchas gracias, pues agradecido por la invitación, desde luego a la Unidad de Culturas Populares,
pues a todos los que hicieron posible el evento, y creo que es un foro necesario, sobre todo de cara a los desafíos que enfrenta una tradición muy concreta que ya esbozó de manera muy clara el maestro Miguel, que se refiere a la continuidad y a todo el significado que tiene la práctica y los sentidos de los epifaneros, pero no descontextualizados, sino contextualizados, es decir, que están relacionados con una fiesta, con una tradición, con un sentido de pertenencia mucho más amplio. Y creo que ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando hablamos de patrimonio cultural intangible. La contradicción fundamental está en que, en efecto, se hacen expedientes, se hacen trabajos para documentar y salvaguardar toda la expresión cultural de una práctica, pero al momento de documentarla también se fija. Y en ese sentido, pareciera que lo que ya está escrito no puede cambiar. Lo que no documentan los proyectos ni los expedientes de patrimonio cultural intangible es que la cultura, como cualquier expresión, tradición cultural, cambia. Y eso es la tensión a la que se enfrentan el darle continuidad a cualquier expresión cultural. Es decir, queremos seguirla manteniendo como está documentada o como la gente la recordaba, y nos cuesta mucho trabajo entender que hay procesos de adaptación y de cambio, como el caso de la manutención del Sotol, que es un gran desafío para los próximos años. Tendremos que pensar incluso en con qué se puede sustituir, ¿no? Porque tarde o temprano el Sotol se va a agotar. Por más sumas, por más recursos, por más voluntad que exista, digamos, eso llegará al momento donde se tenga que sustituir por algo más, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo muy concreto, ¿no? De cuando vemos una expresión cultural de manera aislada y nada más queremos proteger eso, nos olvidamos que forma parte de un proceso mucho más amplio. Y creo que las instituciones que están aquí representadas estamos muy preocupados por eso, porque hacemos acciones que muchas veces tienen que ver con la protección, con la salvaguarda, con la recuperación, pero las hacemos de manera aislada. Y el problema es que una expresión cultural como la manutención o la continuidad, diría yo más bien, de los pifaneros, por ejemplo, pues tiene que ver con la fiesta fundamentalmente. Porque los pifaneros no tienen ningún sentido si no están vinculados a la celebración festiva. Que ahorita ya el maestro Miguel lo esbozó y lo describió de manera muy clara, es decir, que tienen sentido en varios momentos del año y donde la continuidad pues no depende únicamente de si hay apoyo para ese momento o hay recursos, ¿no? Porque ya es una tradición que la gente pues verá cómo lo cubre, cómo logra llevar a cabo esa actividad, que es una responsabilidad que se asume de manera compartida, ¿no? Entonces, creo que el problema al que nos enfrentamos es a que nos obligan un poco a ver productos culturales, pero el gran desafío está en documentar procesos y salvaguardar procesos que implican un montón de recursos, un montón de esfuerzo humano y que muchas veces, claro, no es el que sale en el informe o no es el que sale en la foto, porque hay que, ese es, digamos, el paso al que tendríamos que seguir, ¿no? Y desde luego esto implicaría dar seguimiento también a los apoyos, ¿no? No solamente es el apoyo, el taller, sino quizás generar una estrategia mucho más integral que tenga que ver con capacitaciones, encuentros, talleres, acciones de preservación, que a su vez estén articuladas, digamos, en contextos a lo largo del año. Es decir, que no voy a ver los resultados mañana, sino que tiene que ser algo donde hay que invertir de manera continua para eso. No solo tener claro qué se protege, sino a quién se protege y que eso lleve a la reflexión integral, que desde luego lo tienen los artesanos, los pifaneros, los músicos, de que no es solamente me van a apoyar en un momento, sino que tendría que ver con un reconocimiento a lo largo de todo el contexto. Creo que ese es el desafío al que nos enfrentamos, ¿no? Porque las acciones institucionales son siempre cortas, no son suficientes, y además cuando hablamos de cultura hablamos quizás del ámbito que más recortes sufre, no solo a nivel federal, estatal, municipal, local, y donde menos reconocimiento hay.
Entonces ahí estamos frente a un gran problema, ¿no? No solamente es el patrimonio intangible, que suena muy bien, sino cómo también genero conciencia en que la manutención de esa práctica cultural no solo tiene que ver con la fiesta, sino con acciones a lo largo del año, reconocimiento de especialistas, y eso creo que es un gran problema al que nos enfrentamos, porque sabemos que a veces se piensa nada más el apoyo en términos de un resultado o muy concreto. Y aquí desde luego eso implica una problemática de apoyo institucional, digamos, interrelacionado, ¿no? De verlo de manera mucho más integral. Ahora, eso también, creo que el balance que podemos hacer a más de 15 años de la Declaratoria del Patrimonio Cultural Intangible de Bernal, el territorio otomí chichimeca, pues es un desastre en términos teóricos, en términos prácticos. Suena muy bonito en el papel, ustedes pueden ir a Bernal, pero las contradicciones ahí están. Los menos beneficiados fueron la población, los barrios indígenas de Tolimán, la preservación de las tradiciones, sino lo que vemos más bien es una mercantilización de la cultura en términos, digamos, superlativos, ¿no? Ahora, ¿cómo generar un balance frente a esos procesos, ¿no? Cuando se hizo la declaratoria, desde luego se hizo una delimitación territorial. Quiénes quedaban adentro y quiénes quedaban afuera. Pero muchos de los que quedaron afuera también son partícipes desde ese momento del proceso, incluido esta región, el propio municipio de Cadereyta, que aporta no solo, digamos, mercancías y pensemos artesanías terminadas, sino también población que vive de eso y que no fue considerada. Entonces también tienen que tomarse en cuenta, digamos, el radio de acción de lo no oficial, porque en lo oficial pues queda muy claro, ¿no? Los antropólogos somos expertos en justificar. De hecho, si uno hace la lectura del documento, del expediente técnico, pues nos enteramos que quien se está protegiendo pues no existe. Es la memoria de un otomí, de una memoria otomí chichimeca, que en ese momento, cuando hicimos las entrevistas, el seguimiento con la población, nadie se reconocía como otomí chichimeca como tal. Fue una construcción política para justificar. Ajá. Y más viable hubiera sido que fuera evidentemente nada más la memoria otomí del semidesierto, la memoria ñañú. Pero claro, se tenía que justificar en términos quizás más elaborados. Entonces, bueno, se agregó lo chichimeca y se puso mucho énfasis en esto, quizás que está presente desde luego en la vida de la población otomí de esta región, pero no es algo central. Claro, el énfasis estaba en proteger también en ese momento pues edificaciones construidas, ¿no? Las capillas oratorio, los templos, los lugares de peregrinación se convirtieron en ejes importantes, ¿no? El reto es ahora darle continuidad y sentido a una práctica cultural o a varias prácticas culturales que están evidentemente en declive, ¿no? Y donde los esfuerzos de los que estamos aquí pues tratan un poco de eso, de visibilizar, apoyar, pero estamos viendo que también falta, digamos, un proyecto que integre las problemáticas específicas y, insisto, en no ver nada más a quién es el depositario de esa tradición que se está perdiendo, sino verla en su sentido social, cultural, más amplio. Y eso implicaría ver que su participación no solamente se limita a un evento en concreto, sino que forma parte de un ciclo, digamos, de festividades, de prácticas a lo largo del año. Eso implicaría que los esfuerzos también tendrían que ser, y los apoyos tendrían que ser continuos para esa población, no nada más durante la fiesta, que es cuando los queremos ver y que participen y reconocer su aporte, sino también nos interesaría mucho verlos, escucharlos, saber de ellos, qué pasa en otros momentos del año, ¿no? Entonces creo que allí nos enfrentamos a este gran reto y a la paradoja del patrimonio, ¿no? Ahí sabemos que la UNESCO recibe pues más de 250 expedientes por año, una barbaridad, de los cuales pasan muy pocos, y que el reconocimiento es eso, nada más generarle prestigio al Estado que lo propone. No hay un peso de por medio, la inversión tiene que venir únicamente de los estados al interior,
Pero también creo que podemos apostar por otro tipo de reconocimientos, el reconocimiento que puede venir, digamos, de las prácticas culturales, de las tradiciones y costumbres que sí le dan sentido a la gente y que también están cambiando y que necesitamos entenderlas en esos cambios, ¿no? En esas adaptaciones, en esas incorporaciones de nuevos repertorios, como le decía el maestro Miguel, ¿no? De nueva música que se incorpora digamos, a los repertorios de los pifaneros y que no las hace menos tradicionales que antes, sino más bien las hace que sean funcionales y que tienen sentido pues para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde tendríamos que sumar esfuerzos, que articularnos para no solo para la continuidad de las tradiciones y costumbres de esta región, sino para otros proyectos que se quieran impulsar, siempre tomar en cuenta que es necesario contar con la participación activa de un sinfín de líderes y de representantes, no solo comunitarios, sino también de especialistas que conocen la región, que saben, dar cuenta de que los apoyos no solamente se dirijan a un grupo, sino que se distribuyan en otras personas que también son valiosas en las comunidades, en las localidades, en los municipios y que también son depositarios de estas tradiciones y costumbres, ¿no? Entonces eso implicaría, creo que el esfuerzo que estamos haciendo aquí, de hecho, este foro sirve para eso, reconocer a los pifaneros desde el, digamos, autorreconocimiento en su propio contexto cultural, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene eso en las fiestas, en las prácticas, en las velaciones, en las fiestas patronales, sino también dar cuenta de que esa actividad no solo tiene que ser reconocida en su momento, sino también tendría que ser reconocida en el resto del año o el resto de actividades, para que pues no solamente se revalore, sino también nos ayude eso a identificar que son expresiones de la cultura que necesitan ser, que para que una estrategia funcione, pues necesita ser apoyada desde lo cotidiano. Es decir, de que la gente no solamente acuda cuando se le pide o cuando hay una fiesta, sino que su reconocimiento tendría que ser un reconocimiento social a lo largo del año y también de las instituciones y de los gobiernos municipales y locales. Entonces, bueno, yo diría que me parece que estos son temas que necesitamos discutir más a fondo, que necesitamos generar una estrategia integral donde todas las instituciones aportemos en lo que podemos aportar. Y creo que de esa manera sí se puede llegar a propuestas de proyectos que no solo recuperen y salvaguarden, que eso, digamos, está muy claro ya en la discusión, sino que primero reconozcan con condiciones complejas de la reproducción de ese rasgo, de esa tradición cultural. Creo que ahí tenemos una tarea pendiente, porque si no estaríamos haciendo acciones que solamente buscan paliar, sacar, digamos, el tema para que esté presente en una festividad, en un momento, y no atender las causas, digamos, de la crisis, ¿no? De por qué hay un poco reconocimiento, por qué nos cuesta mucho que un taller realmente genere arraigo y sea apropiado por los propios jóvenes o la gente de menor edad que se interesen en participar. Y yo creo que ahí lo que nos falta es eso, hacer un reconocimiento más desde lo local, con otra estrategia que recupere también trayectorias que son muy complejas de los mismos artesanos, que es decir, que se dedican a muchas actividades, no solamente viven como artesanos algunos de ellos o músicos, sino que a veces esa termina siendo una actividad dentro de muchas otras que realizan, justamente que sirven para que ellos mantengan a veces su identidad y su tradición, que es lo que más les interesa. Entonces ahí sí requeriríamos pues de este reconocimiento que desde luego tendría que ir de la mano de los procesos de revitalización, de salvaguarda, de difusión y de pues documentación de estas expresiones culturales, insisto, que están cambiando, ¿no? Que es ahí donde también tendríamos que verlas no como algo fijo, sino como algo que tiene sentido, pues porque cambian y porque dan sentido a las nuevas generaciones. Creo que el ejemplo que también, y con ese quisiera cerrar, que dio el maestro Miguel, me parece muy acertado cuando dice, bueno, fueron a dar el taller a la escuela, pues sí, los niños ahí aprenden,
Pero eso es insuficiente si no se ve de manera más integrada, ¿no? Que también no es una actividad lúdica, no es de juego. Es decir, tendría que ser ubicada como una actividad en la que a lo mejor no todos los niños van a aprender eso, sino saldrá uno o dos, porque también los especialistas rituales no son 50, siempre terminan siendo uno o dos en una localidad, a lo mejor uno o dos por microrregión. Es decir, requiere también de ir forjando una práctica, un oficio que lleva más tiempo y que además pues requiere mucha otra observación en términos de quién se compromete, lo que implica eso en términos sociales, familiares, en términos también de la voluntad de participar, que eso es muy importante, ¿no? Bueno, yo ahí cerraría mi participación, quizás invitando a este diálogo y a esta integración de una estrategia mucho más holística, integral, general, que tome en cuenta varios factores para garantizar, digamos, el reconocimiento y su posterior revitalización de prácticas culturales, tradiciones y costumbres, dentro de ellas, desde luego, la de los pifaneros, que creemos que es muy importante. Estamos en un momento crucial para poderla revitalizar, digamos, en términos positivos. Sabemos que hay esfuerzo institucional, pero no está siendo suficiente. Creo que hay mucho trabajo que hay que hacer a nivel comunitario, a nivel local, y esa es quizás labor que podemos hacer en conjunto. Muchas gracias. Agradecemos la participación del antropólogo Eduardo Solorio y vamos a cerrar este panel con la reflexión también de la antropóloga Edith Rangel. Bueno, yo voy a hacer más bien un cierre de todo esto que platicaron mis compañeros, como una cuestión de reflexión. Yo vengo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nosotros nos encargamos precisamente de conservar, de proteger el patrimonio cultural, paleontológico, arqueológico y este patrimonio también tangible o intangible. Pero esto también me lleva a reflexionar en muchas cosas que se han estado discutiendo en la mesa. ¿Conservar para qué? ¿Conservar para quién? ¿Qué fin tiene conservar? Yo creo que es una mesa también de mucha discusión, de ver qué quieren preservar primero los portadores, quienes hacen uso de este patrimonio cultural, qué quieren preservar las instituciones. Y entonces en este diálogo que creo que es importante, nos falta a nosotros como instituciones tener esta conversación, porque pareciera que estamos trabajando de una manera muy aislada. El Instituto Nacional trabaja para preservar el patrimonio cultural, pero también qué está haciendo otras instituciones. Y entonces en este sentido creo que nos ha faltado generar estrategias tanto en el sentido de investigación, cómo estamos investigando desde la UAC, desde el INA, qué está haciendo Culturas Populares para preservar, porque como decía Miguel Medellín, no solamente es conservar la danza, que hay atrás de una danza, no solo es el vestuario de la danza, sino atrás de una danza podemos encontrar muchos elementos intangibles que no se ven. La organización, los lazos comunitarios, la identidad, todos estos elementos que no se están registrando. Entonces estamos viendo que no solamente es las costumbres o las tradiciones, sino también nos hace falta ver la profundidad que existen atrás de las costumbres, de las tradiciones y de todos estos elementos culturales que tenemos vivos. Y creo que también es importante reflexionar sobre patrimonios en riesgo. Creo que en estos momentos tenemos muchos patrimonios que se están perdiendo, sobre todo conocimientos ancestrales, que bien decía Miguel Medellín, no solamente es la música tradicional, sino bueno, que hay atrás de esa música de hacer ese tambor. Si hacemos ese tambor con el cuero del chivo blanco, ¿por qué tiene que ser blanco? ¿Por qué tiene que ser? Todos esos conocimientos se están perdiendo. Cuando se hace el corte del chimal de igual manera, no solamente se sube el día que se quiere subir, sino hay
con luna llena, son conocimientos que también se están perdiendo. Entonces, creo que dentro de conservar el patrimonio cultural, tenemos que ver no solamente, como les digo, el vestuario o la música, sino conservar la parte que me parece desde lo más importante, conservar estos conocimientos ancestrales que se están perdiendo, que están en riesgo. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros como instituciones tenemos mucho que hacer, porque parece que estamos trabajando de una manera muy aislada. Hacemos investigaciones desde nuestras trincheras, pero nos ha faltado coordinarnos. Trabajamos en lo mismo y a veces parece que estamos en espacios diferentes o estamos duplicando ciertas acciones que pudiéramos potencializar. Y en este sentido también sabemos que la cultura hemos tenido recortes, pero también es cierto que estamos haciendo quizá lo mismo desde diferentes trincheras. Entonces creo que en este sentido nos interesa como instituciones proteger, salvaguardar el patrimonio y ver cómo nos podemos vincular de alguna manera para seguir protegiendo. E incluso creo que también es importante acercarnos de una manera más directa con los portadores, a ellos qué les interesa en realidad proteger. Si es una danza, ¿por qué les interesa la danza? Y quizá para las instituciones no sea tan importante, pero creo que nos ha faltado más acercamiento con los portadores de qué vamos a proteger, cómo lo vamos a proteger y desde dónde lo vamos a proteger. Entonces, bueno, yo nada más quería hacer como esta manera de reflexión y saber que estamos con pérdida de muchos patrimonios en riesgo. En muchas comunidades logramos también identificar eso, que nos dicen, si se muere el músico, se pierde la música. Si se muere la señora fulana de tal, se olvidan las danzas porque ella es la única que sabe cómo van los pasos, las danzas, los sonidos. Entonces creo que también tenemos que voltear a ver que tenemos muchos patrimonios en riesgo y ver qué patrimonios queremos conservar, qué patrimonios vamos a defender, incluso qué patrimonios queremos seguir transmitiendo a nuestros hijos y a futuras generaciones. Entonces, por mi parte sería todo. No sé si existe alguna otra comentario, reflexión, pero sería nada más como una participación de reflexión. Gracias. Bueno, pues ya casi para cerrar este conversatorio voy a ceder la palabra al jefe de la Unidad de Culturas Populares Indígenas y Urbanas en Querétaro, al maestro Óscar Ruiz, y posteriormente si alguien del público quiere hacerles una pregunta en especial a nuestros panelistas, con todo gusto cedemos el micrófono. Adelante, Óscar. Muchas gracias. Yo no estaba considerado para participar, pero después de la reflexión tan nutrida quisiera como hacer un peinado sencillo de cómo se ha ido hilando, empezando por ejemplo con la aportación de Gustavo. Parte de las acciones específicas que se hacen a nivel estatal para preservar tradiciones, cultura, en términos de patrimonio cultural y material es lo que se puede operar a través del PACMIC, que tiene un cierto límite, consideraciones presupuestales complejas, como bien lo esbozaba Eduardo en el término de que no tenemos como suficiente recurso y creo que nunca lo tendremos desde el dinero como tal, pero por ejemplo caería un poco en lo que comentaba Miguel del apoyo que se le está dando y que queremos seguir dando continuidad a los grupos de niños pifaneros que se están trabajando. Y qué interesante el proceso de reivindicación de los grandes que también defienden su espacio y que creo que sería también un proceso muy interesante de atender, porque se revisa lo que están haciendo, lo que quieren específicamente los pifaneros, los grupos que ellos proponen sus proyectos, y esto impacta de alguna manera en otro tipo de consideraciones. Este proyecto PACMIC se escaló incluso, se llevó a este grupo de niños y al chico, no tan chico, maestro pifanero, a Miguel de León Gudiño, se les llevó al Encuentro Nacional de
de recuperación de saberes locales que organiza la Dirección de Culturas Populares. Entonces ya los estamos llevando a ese punto y creo que en cierto sentido es una lógica institucional de un camino que se ha seguido, que se tiene que reforzar forzosamente a través de la cooperación interinstitucional. Yo creo, Edith, que no parece que estamos desorganizados, lo estamos. O sea, realmente hay un esfuerzo de cada instancia hacia diferentes puntos y que hay experiencias cercanas que nos pueden ayudar a revitalizar este proceso. Por ejemplo, en la Unidad Regional de Culturas Populares de Jalapa hay un grupo de arqueros que están ahorita haciendo y confeccionando sus frontales con otro tipo de plantas. La intención, en sentido estricto y como primera posibilidad, era traerlos al encuentro a que pudieran dialogar. Queríamos sondear primero la condición estatal y cuál era como el trabajo institucional que se quiere hacer. Yo veo mucha pertinencia en que se pueda traer esta experiencia o ir nosotros a dialogar con ellos y entonces pues ya visualizar lo que sabemos que va a pasar eventualmente. Se va a acabar la cucharilla, no se va a poder seguir haciendo. ¿Y qué podemos hacer para evitar, por ejemplo, pasar al plástico y tener una opción institucional que pueda fortalecer y favorecer en ese sentido? Entonces, creo que podemos encontrar horizontes interesantes que se puedan desarrollar. Podemos traer el encuentro de saberes locales a Querétaro con expresiones de niñas, niños, adolescentes que están integrándose al proceso de aprendizaje de tradiciones en otros estados para revitalizar y conocer, y podemos seguir estableciendo este contacto con los portadores, y es la primera intención de mi participación. Este foro, esta temática y esta opción de tener un encuentro de culturas populares nació del diálogo directo con los portadores para saber ellos exactamente qué querían hacer. Sus problemáticas eran estas que estamos dialogando: el tema de la artesanía, que hemos tenido 2 foros, el tema de los pifaneros, el tema del sotol. Hay comunidades donde ya se está pensando, reflexionando sobre este tipo de acciones. Entonces, el encuentro nace del fruto de un espacio de diálogo que el municipio favoreció en este sentido y que básicamente llegamos a un punto de salida y entrada. O sea, llegamos a este punto y parece que no hemos llegado a ningún lado, pero realmente es el fruto del diálogo con los portadores y del abrir este espacio, no en el Estado, no en el Centro de las Artes, que disfrutamos mucho, Gus, tu casa. Nos encanta ir para allá y estar ahí dialogando sobre este tipo de temas, sino un poco la propuesta que tiene el gobierno del Estado de Querétaro, que es descentralizar los espacios y actividades culturales. Tiene mucho sentido construir identidad para nosotros en el diálogo de este tipo de acciones y actividades y el trabajo de las instituciones, si estamos con los pies puestos en la tierra en Cadereyta, con la gente de Cadereyta dialogando sobre esto. Es para nosotros un gusto llegar a este punto, reconocer el caos en el que nos encontramos, que perfectamente Miguel pudo perfilar de una manera muy interesante, le dio el pase a gol a Eduardo y nos dijo qué tan mal estábamos. Y yo creo que es importante reconocer, hacer un corte de realidad y saber qué es lo que está pasando con nosotros y qué es lo que queremos seguir ofreciendo. Entonces, yo veo una perspectiva esclarecedora, muy compleja, pero que va a requerir un esfuerzo muy profundo de diálogo y coordinación entre las diferentes instancias que estamos aquí hoy reunidas. Y era un poco la aportación que quería hacer en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Pues vamos a pasar ahora, si alguien tiene alguna participación, adelante, Raúl, también. Muchas gracias. Creo que lo que mencionas, Oscar, es bien importante, ¿no? Creo que esta mesa, el pretexto, es bien interesante, sobre todo porque va a dar, me parece, yo alcanzo a visualizar, que sí va a dar ese fruto que se propuso después de ese diagnóstico que se hizo con la comunidad, con los portadores y que expresaron que este es uno de los elementos, el tema de los pifaneros y el tema de la cucharilla, que les preocupa, ¿no? Creo que este foro, pues sí, bien, va a dar un excelente
resultado para ese objetivo que se había planteado. Me quedo un poquito con la reflexión que hace el antropólogo Eduardo, 15 años, casi 15 años de la Declaratoria de Patrimonio Cultural, y de pronto el tema del plan de salvaguarda, el plan de manejo, ha quedado pues, a deber desde hace mucho tiempo, ¿no? Afortunadamente esta administración está retomando y que es de suma importancia. Es de suma importancia porque la salvaguarda la hace la comunidad, la hacen los portadores. Pero ¿qué se requiere? Que las instancias den esas facilidades, que creen las condiciones para, ya sean materiales, económicas, lo que se requiera para que se pueda hacer esa salvaguarda, para poner en las manos de la comunidad esos elementos y que ellos puedan hacer esa salvaguarda. El PACMIC, como bien lo dice Óscar, es un buen elemento que pone recursos de la federación o del estado en manos de la comunidad para que ellos hagan las salvaguardas. Son pequeños planes de salvaguarda el PACMIC. Esto que se está haciendo en Maguey Manso es algo que es de suma importancia y que bien reflexiona Miguel Medellín y que hay que tomar en cuenta en el apoyo, en el diseño de sus proyectos, tomar en cuenta todos esos elementos, ¿no? Qué bueno que se da y hay iniciativas porque quieren hacer algo más, darle seguimiento. Y qué bueno que este foro nos da hacia dónde para poder orientar y que también se tome en cuenta esos otros elementos, que se pueda participar. Yo quisiera comentar que solamente eso, que es de suma importancia el tema del plan de salvaguarda, saber un poquito, esa sería mi pregunta, en dónde está, hacia dónde va, en qué momento está y porque sobre todo es de suma importancia. No solo es el PACMIC, sino que hay otras instancias, la misma coordinación interinstitucional que puede apoyar para crear esas condiciones que permita a los portadores de la cultura salvaguardar su patrimonio cultural inmaterial. Gracias, Raúl. ¿Quién quiera tomar? Creo que entre los dos, la va a completar Miguel. Creo que estamos viviendo un cambio generacional, Raúl, también, en las instituciones. Entonces, dentro de ese cambio generacional que se está viendo de que, por ejemplo, en el área de obras públicas, Jaime Font ya no está, en nosotros el licenciado Naredo ya se jubiló, con Óscar y ustedes también ya tuvieron personal que se va jubilando. Entonces, ese cambio generacional llegó en un momento que se estancó todo, ¿no? Se vino la pandemia y se quedó ahí estancado. Hay mucho trabajo que ya han hecho estas personas o estos líderes en patrimonio que se tiene que retomar y estamos retomando. Hay la voluntad política ahorita en las 4 presidencias municipales que entran en el plan. Desde el gobierno del estado también está la voluntad para retomarlo y llevarlo a la publicación y sobre todo a ponerlo a trabajar. Sabemos que es un plan de salvaguarda que es dinámico, que no es fijo y va a tener que ser dinámico y que se va a ir adaptando ya a las condiciones, porque ya no son las mismas condiciones de hace 15 años de la declaratoria, donde se tuvo mucho trabajo y que faltó a lo mejor el último estirón para publicarlo o de alguna forma generarlo. Pero ahorita se encuentran esas voluntades, este cambio generacional que también empieza a tener en otras instancias y en otras instituciones mayor fuerza y que estamos retomando pues ahora a nosotros, ¿no? Los nuevos, las nuevas generaciones estamos retomándolo y esperemos que se logre esta sinergia para sacarlo lo más pronto posible. En cuanto a lo mejor lo técnico, yo creo que Miguel es el que tiene mayor tacto y el sentido de cómo está. Bueno, respondiendo a la pregunta, Raúl, aquí en el tema del plan de salvaguardia, es importante primeramente que a la gente de nuestras comunidades nos quede claro
que tenemos este nombramiento de quiénes somos, volvemos a quiénes somos, qué identidad nos da esta declaratoria ante el mundo, porque es una declaratoria de la UNESCO. Sin embargo, es también muy cierto que se ha comentado, y no digo en esta administración estatal, en las anteriores también, y que como sabemos, desde luego, tienen que haber cambios también en los gobiernos municipales. Y no a todos, porque también es una cosa también muy cierta, no a todas las instancias de gobierno les interesan mucho estos temas. El plan de salvaguardia también se ha ido moldeando a través de la participación de Secretaría de Cultura del Estado, a través del área de difusión y patrimonio que ahorita preside el arquitecto Gustavo, el Instituto Nacional de Antropología, la Universidad Autónoma de Querétaro y el INPI. Y yo creo que ahí sí nos estaba faltando culturas populares, Arqui, que esté dentro de, y que haya mayor participación también de las representaciones de no solamente de las clases de gobierno, sino que también de los municipios, sino que también de las propias gente que tenga que ver con las tradiciones. Desgraciadamente, o para bien o para mal, Lugares de Memoria es un mundo de temas, desde la cucharilla con los chimales, la lengua, la gastronomía, toda la diversidad de la música para diferentes fiestas, las propias fiestas, la indumentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero deberíamos tener también la presencia de portadoras de tradición de estas comunidades también para que se viertan más las opiniones y que también se integren, nos integremos las diferentes propuestas en pro de, en este caso por mencionar el tema de Epifanero, ¿no? Tamborcillos, músicos ceremoniales. Sí, porque yo siempre hemos estado en el tema de que pues el INPI ya hizo un taller acá, Secretaría quiere hacer otra cosa por acá, el municipio anda como que a ver cuál me pego, y como que de repente todos hacemos algo en diferentes temas, que también incluso en la parte del cuidado del medio ambiente, que es también un tema muy importante en relación a incluso a la propia ritualidad, ¿sí? Porque también si se nos acaba el agua, pues ¿a dónde voy a dejar mi ofrenda de la fiesta del agua si ya se colma ya, ¿no? Algo tan que pareciera ser chusco, ¿no? Pero que también tiene que ver y que pasa y que está presente. Entonces este vínculo interinstitucional sí es fundamental para poder trabajar de la mano todos en pro de algo, ¿sí? Sí están las diferentes propuestas, hay muchas propuestas de esta declaratoria de la UNESCO, que se vierten en varias temáticas, como lo viene siendo la propia capacitación, como lo viene haciendo el equipamiento, la preservación y organización de algunas de las expresiones, revaloración y transmisión, difusión para la salvaguardia de este patrimonio y la revitalización e investigación. Esos son los rubros en los cuales se han vertido las opiniones de la ciudadanía en los diferentes foros, donde se incluyen desde luego muchos temas, desde la cuestión de cuidado de las milpas, los alimentos, las comidas rituales, las fiestas, todo esto que se integra en un todo de este amplio patrimonio. Y por mencionarles el ejemplo, ¿no? Y hay acciones también muy pequeñas que pudieran también hacerse sin mucho recurso, más que nada también con voluntad, o hablar, ¿sabes qué? Tengo esto, apóyame, ¿con quién me apoyo? ¿Con quién le busco? Un ejemplo sencillo, dentro de los elementos que integran la declaratoria de UNESCO, pues está un elemento importante que son las peregrinaciones rituales, las que ya se llevaban ahorita, abril, mayo, al Cerro del Frontón, el 1 de mayo, el 27 de abril a la visita al Pinal del Zamorano, el lunes de Pascua también, que ascienden a la zona de San Miguel y Panales al Zamorano, a estas rituales de petición de lluvia, de reconocimiento
a los ancestros, de ofrendar a los ancestros, de pedirle a Dios por las buenas cosechas, a la Virgen, que todo está mezclado, sabemos que está mezclado, ¿verdad? No le voy a decir al padre, van a ir a ver a los abuelitos, ¿verdad? Porque luego me excomulgan de allá en mi pueblo. Así que, entonces, en estos términos, hay acciones muy pequeñas como el simple hecho de que Protección Civil de los municipios apoye con un curso de primeros auxilios, para que sean ellos mismos los que van a la peregrinación quienes puedan atender alguna contingencia de salud. Que se piden que se lleve un botiquín, que se le pida al sector salud un botiquín de primeros auxilios para que lleven a la peregrinación. Otro ejemplo, en este mismo tema, que se están cerrando los ejidos para el paso de la peregrinación. Entonces van buscando nuevas rutas ellos, pero también me ha tocado este año, en el caso del San Pablo con lo de Frontón y San Miguel y Higueras con lo del Pinal Zamorano, pues que van a hacer faenas para poder abrir las brechas de los caminos que están libres para seguir ascendiendo a las peregrinaciones. O sea, cosas tan simples y que de repente, pues hasta el hecho de que echen a la mano con la gasolina para llevar la camioneta y vayan los muchachos a hacer la faena. Es algo tan simple que también contribuyen dentro de, pero si no tenemos este acercamiento, que también es algo muy importante, el acercamiento con las comunidades en todos los temas, pues también va a ser complejo poder aterrizar estas propuestas. Y yo, como siempre he dicho, por mucha voluntad o mucho recurso que hubiera de los gobiernos, si la gente no quiere alguna cosa, pues no más, ¿no? Ya tuvimos la experiencia en San Miguel con el hecho de querer nombrar la patrimonio, la fiesta quererla nombrar patrimonio, y la gente dijo, pues no, yo para qué quiero, si con o sin el gobierno siempre vamos a tener la fiesta. Pero bueno, esos son otros temas, ¿sí? Bueno, esa es mi intervención. Muchísimas gracias, pues vamos a cerrar este conversatorio tan interesante que nos han compartido cada uno de nuestros especialistas, antropólogos, encargados de patrimonio y desde luego Miguel, que tiene toda esta experiencia allá en Tolimán. Para ello voy a ceder la palabra a Óscar para cerrar nuestro conversatorio y hacer una breve conclusión. Pues agradecemos profundamente la participación de cada uno de ustedes, que siempre con la voluntad y el trabajo nos demuestran que independientemente que sea un domingo a las 2 de la tarde en Cadereyta, podemos venir a comer barbacoa, a disfrutar y a reflexionar sobre este tipo de temas. De verdad es un gusto conocer cuál es el proceso y la proyección del trabajo, y estoy seguro que podremos seguir sumando para profundizar y afianzar algunas otras de los puntos que hemos abierto en este sentido. Recupero mucho la noción que comentaba Eduardo. Establecer esta agenda común de colaboración me parece fundamental, y estamos en toda la voluntad y el trabajo para poder hacerlo. Muy agradecidos por su participación, y pues les brindamos un fuerte aplauso. Y pues les invitamos a que pasen al frente para tomarnos una foto representativa.